y muy simple que tomamos ya como por sentado, y es que cuando íbamos de una reunión a otra o de una clase a otra, siempre había un periodo de transición, ¿sí? Que realmente era una transición física, era un pasar del bloque A al bloque B, ¿sí? Atravesar un pedazo físico de la universidad. Y esas transiciones tienen un aporte muy importante. Ahorita vamos a hablar un poquito de para qué nos sirven esas transiciones. También tenemos una lectura que hacemos de la gestualidad de los estudiantes, de la gestualidad de los interlocutores, cómo se ubican en el grupo, cómo se ubican en el espacio, quiénes se hacen juntos, quiénes se hacen separados, qué gestualidades están haciendo, cómo nos están mirando, de pronto sí nos están mirando, se están distrayendo, etc. ¿Listo? Ya no podemos leerlo. Y además, esa es una bien particular que me está pasando a mí en este momento y les está pasando a todos, es que todo el tiempo mientras estamos haciendo una presentación nos estamos viendo en un espejo y esto normalmente no pasa. Entonces voy a empezar a hablar brevemente de estas 4 ideas y luego al final voy a hacer un cierre explicando algunas buenas prácticas que podemos tener para explotar un poco estos recursos que son bastante limitados para tratar de tener una relación un poco más empática, maximizar la empatía hasta el punto en que podamos de nuestras reuniones. La siguiente, profe. Entonces, sobre el contexto voy a decir algo muy simple. Si pensamos en las reuniones que nosotros tenemos en nuestro día a día, muchas veces nos reunimos en un salón de clase, o la reunión se hace en una cafetería, o a veces la hacemos en un auditorio, o la tenemos en una oficina. Si pensamos bien, esos contextos nos informan muy bien de muchas cosas. Por ejemplo, cuánto va a durar la reunión, qué lenguaje es el que debemos utilizar en esa reunión, ¿sí? Qué cosas son las que queremos que hablemos en la reunión, ¿sí? Qué cosas no queremos hablar en la reunión. Entonces, miren que toda esta idea del contexto refuerza un montón de qué se trata esa reunión. Y ahora no tenemos nada, todos perdimos el contexto. Todas las reuniones se hacen en el mismo lugar, ¿sí? Todas las reuniones se hacen en el escritorio que destinamos para trabajar y esto hace bastante torpe nuestra lectura de, hombre, esta reunión, ¿de qué se trata? ¿Hasta qué punto debemos hablar? ¿Cierto? Otra idea es la idea, sí, por favor, profe Néstor. Otra idea es la idea de las transiciones. Normalmente terminamos una reunión, vamos a la otra reunión y nos vamos transitando, así sea unos pequeños minutos, un espacio de la universidad. Y esas transiciones son muy importantes porque nos sirven para nosotros preparar lo que viene y hacer un cierre con lo que ya pasó, ¿sí? Así sea unos minutos, mentalmente nosotros cerramos el espacio que teníamos abierto de la clase anterior y decimos, bueno, esta clase salió bien, tengo que hacer esto para la siguiente clase, me falta poner tales notas en el sistema, súper bien. Y digo, ahora voy para tal reunión, listo, entonces me preparo, empiezo a pensar en la otra reunión y empiezo a organizar mi mente en torno a lo que se viene, ¿sí? Las transiciones marcan un fin y un inicio. Son unos pasajes que nos adecúan mentalmente para cerrar lo que terminó y para prepararnos para lo que viene. Ahora es muy difícil las transiciones. Son transiciones de segundos, de minutos. Y esto también dificulta un poco nuestra, digamos, compromiso mental con lo que estamos haciendo. Llegamos a la siguiente reunión y apenas estamos cerrando lo anterior y ya estamos metidos en un tema. Entonces, como que estas transiciones que se han perdido, las estamos echando de menos también. La siguiente, profe, por favor. Esta es una de las que ya hablamos, y es que la gestualidad y la interrelación que hay entre los diferentes actores de una reunión es muy importante, ¿sí? Al entrar a un salón, la relación entre las personas y su gestualidad nos dan mucha información de cómo se percibe nuestro contenido. Yo puedo leer fácilmente con observar a los estudiantes si voy muy rápido, si voy muy lento, si se están aburriendo con lo que estoy diciendo, si pasó algo increíble en las redes sociales y todos están pegados y toca decirles, chicos, por favor, apaguen sus celulares que nos vamos a concentrar. Sí, todo esto nos informa un montón y esto, como digo, pues ya lo hemos perdido. Cosas tan simples como cómo se ubican los estudiantes, se hicieron en el grupo de siempre o ahora hay otros grupos diferentes. Vemos que los estudiantes están todos muy tristes, de pronto acaban de salir de un parcial que fue completamente desastroso o están súper alegres porque les fue muy bien en un parcial que acabaron de tener. En fin, esas lecturas las estamos perdiendo. Listo, sigamos, profe. Y la otra que hablábamos del espejo, nos estamos viendo constantemente a nosotros mismos. Y esto no es bueno porque esto nos da mucha
conciencia de nosotros mismos mientras estamos hablando. Y eso es algo que en la vida real, cuando estamos hablando con otras personas, nunca sucede. Cuando nosotros nos enfrascamos en una conversación, cuando estamos dictando una clase, nunca pensamos en nosotros mismos, ni en nuestro cuerpo. Simplemente dejamos que haya un fluir natural de nuestra gestualidad y esta es la manera natural de tener una conversación. Pues si yo todo el tiempo puedo corregir, me miro, me estoy como peinando, me estoy corrigiendo mis posturas, mi cara, mi posición, esto me crea una conciencia muy grande sobre mí mismo y pierdo fácilmente el hilo de lo que estoy hablando. Y además crea una carga adicional de estar siempre corrigiéndome, y esto, como les digo, entorpece un montón ese proceso de estar compartiendo información con otras personas, porque definitivamente no es natural. Listo. Sigamos la siguiente, porfa. Entonces, aquí tenemos unas ideas muy simples para cerrar esta primera parte de la conversación. Y es que siempre que tengamos una reunión con otras personas, tratemos de tener las cámaras encendidas, ¿sí? Podemos decirles a nuestros estudiantes, chicos, por favor, prendan las cámaras para verlos, para poder leer un poco cómo están ellos, saber qué está pasando. La siguiente, por favor. Esta es muy importante y es que debemos tratar de compensar esa ceguera corporal y espacial con preguntas que nos informen del estado de nuestros participantes. Dediquémosle 5 minutos a hablar con los estudiantes, como cómo estás, cómo te ha ido, cómo te estás sintiendo estos días, cómo está tu familia. Sí, esto es muy interesante porque como no podemos observarlos, como no podemos ver muy bien su gestualidad, entonces nos perdemos esta información y esto nos ayuda un montón realmente a saber si hay chicos que están pasando bien o hay otros que lo están pasando mal y nos ayuda también a tener un tono especial en la reunión o en la clase que vamos a tener. Y también muchas veces a decirle a alguno de los estudiantes, ve, cuando se acabe la clase, tengamos una conversación, porque a mí me pasó y esta actividad fue muy eficiente para mí con mis estudiantes durante el semestre anterior, que había muchos que me decían, profe, tengo un problema muy grave porque no tengo algunos recursos en la casa, tengo dificultades con algún asunto, por ejemplo, tecnológico o incluso familiar, y nos ayudaba mucho a detectar problemas con algunos estudiantes y a guiar esa relación que vamos a seguir teniendo durante todo el semestre o en la clase o en las próximas clases con ellos. Entonces esto nos sirve un montón para nosotros poder hacer unas lecturas de cómo está nuestro salón, porque claro, como no los vemos, como no vemos su gestualidad, pues nos perdemos esto. La siguiente, profe, por favor. Lo otro es hacer visible nuestra comunicación corporal. Sí, ahorita el profe va a hablar un poco más de esto, pero es tratar de no estar en un mega close-up, sino tener espacio para nosotros mover las manos, para nosotros poder gestualizar un poquito y amplificar con nuestros gestos lo que nosotros estamos tratando de transmitirle a las personas. En algún momento, cuando estábamos planeando todos estos cursos y planeando los cursos de los otros semestres dentro del departamento, hablamos, hombre, sería interesante también no tener todas las clases sentados, sino pararnos, ¿sí? Es una idea que es tan simple, es tan natural, pero la hemos perdido tantísimo, es pararnos, ¿sí? Tener una clase, alguna que valga la pena, estando parados, incluso tener algo atrás que nos sirva para reforzar, porque esto nos ayuda a conectarnos con esta gestualidad, digamos, a la que estamos muchísimo más acostumbrados que a estar sentados dando una clase. Entonces, esta es otra idea muy importante. Dejemos ver nuestro cuerpo un poquito. Listo, la siguiente, por favor, profe. Dani, una pausita ahí. Nos pregunta Juan, el profe Juan, que no es fácil o reflexiona acerca de que no es fácil lograr que los estudiantes enciendan las cámaras. Sí, Y él dice, deberíamos pensar en un incentivo vía nota. ¿Qué piensas tú? yo no creo, yo creo que es mucho más fácil tener este tipo digamos, de argumentación con los estudiantes y decirles, miren chicos, para que la clase sea lo más natural posible, como cuando nos podemos ver en persona, pues tengamos todas las cámaras encendidas. Yo creo que es muy fácil hacerlos ver a ellos, que es más interesante tener las cámaras prendidas que apagadas, ¿no? Yo creo que involucrar ahí la nota tal vez sería un poco más artificial. Entonces, el argumento es, para que lo hagamos más natural, veámonos todos, ¿sí? Y tengamos las cámaras a cierta distancia para poder ver algo de gestos,
¿sí? Es algo. Yo no involucraría, por ejemplo, las notas, pero no sé, no sería mi idea. Listo. La otra idea que queríamos transmitir hoy en esta primera parte de la reunión es intentar nosotros, como profesores, hacer transiciones entre las reuniones, cambiando de espacio o de posición, ¿sí? Adoptar un espacio diferente, por ejemplo, cambiarnos, si no tenemos sino solamente un escritorio, movernos hacia el otro lado del escritorio o girarnos 180 grados en el escritorio. Para hacer esta presentación vimos algunos experimentos que por el momento son como muy preliminares, pero estaban hablando de cómo podía influir en nuestra relación con nuestros interlocutores cambiar el fondo de pantalla, ¿sí? Que esto, digamos, es bastante trivial, a veces hasta lo tomamos como un poco humor, pero hay unos investigadores que se lo están tomando en serio y están viendo qué influencia puede tener el yo tener un fondo de pantalla X o Y en el momento en el que estoy haciendo mi reunión. Pero definitivamente sí hacer unas pausas entre reuniones, caminar un poquito, irnos a tomar un café, como hacer ese transcurso, ese recorrido, ese desplazamiento, así sea artificialmente en nuestra casa, pero tener ese distanciamiento entre una reunión y otra, tratar de no empatar una reunión inmediatamente con otra, sino decir, hey, esperemos 2 minutos, yo me paro, voy, camino, de pronto cambio mi lugar, de pronto identificar algunos lugares en la casa donde podamos sentarnos 2 o 3 para cambiar de uno a otro, llevarnos el computador de un lugar a otro. Eso son como unas prácticas bastante interesantes. Entonces, esa es la primera parte de esta reunión. Espero que les haya aportado mínimamente a las prácticas y seguimos con el profe Néstor. Si tiene algún comentario o alguna pregunta, pues bienvenidos para que lo discutamos. Dani, ahí al final salió la última viñetica, que es no observar u ocultar nuestro propio video. Bueno, pues esa era una obvia también, y es, sí, pues lo que hablábamos del espejo, no mirarnos a nosotros mismos, tratar de no estar pendientes de nuestra imagen y tratar de poner nuestro video a un lado, pues, o en algún punto donde no estemos muy conscientes, para que haya siempre esa fluidez. Bien. Bueno, por mi lado les quiero hablar sobre algunas herramientas que están disponibles para tener una comunicación. Digamos que en esta siguiente parte de la charla les quiero hablar como de los recursos a los que uno puede apelar para poder estar en contacto con sus estudiantes. Esto es más de carácter, digamos que el semestre pasado tuvimos muy buena retroalimentación acerca de cómo estuvimos conectados con el estudiante y no dejamos simplemente que la clase fuera en el momento de la clase, sino que pudiera trascender. Y puede ser un poco demandante, pero creo que organizándolo y usando algunos de los tips que les vamos a compartir, pues seguramente va a funcionar bien. Estas son algunas de las plataformas que existen para tener ese contacto. Seguramente es muy familiar Teams, WhatsApp, incluso Slack, de pronto no tanto Discord, que es como de un mercado mucho más del gamer, es plataforma en la que la gente se comunica vía mensaje de sonido, digamos, entonces hay canales de sonido. Pero les quiero hablar específicamente hoy de Slack y de WhatsApp. Entonces, nada, hablemos de Slack. Para contarles pues sobre la experiencia que hemos tenido. Yo siempre he usado Slack como herramienta de trabajo, es un mensajero tipo WhatsApp, pero que tiene algunas particularidades que le ayudan a uno a organizar mucho más el trabajo, ¿no? Y esas particularidades es precisamente que puedo crear canales. Entonces no hay una conversación como en WhatsApp, una sola conversación en un grupo, ¿no? Cuando uno crea un grupo, sino que uno puede dividir ese grupo de personas, pueden tener varios temas sobre los cuales pueden hablar. Entonces acá les estoy mostrando una captura del Slack del grupo que hicimos en el curso de innovación en servicios de la maestría en gestión de la innovación y teníamos un canal general para hablar como de precisamente de lo general, pero teníamos una serie de canales que nos permitían dividir la información. Entonces, por ejemplo, acá ustedes pueden ver que el grupo 5 hizo su propio grupo. Entonces no trabajaban en WhatsApp, sino que se venían en Slack y todo lo que tenía que ver con el proyecto de ellos era en el grupo 5 y eso es un grupo privado en el que solamente ellos 5 están, las 4 personas del grupo. Teníamos un grupo, por ejemplo, para las fotos, que es la captura un poco que tienen acá atrás,
Entonces acá les compartíamos como las capturas de pantalla y es un poco lo que dice Dani, no perder esas cosas que tenemos en la realidad y tratarlas de llevar al mundo virtual. Entonces hacíamos actividades que más adelantico les puedo mostrar con más detalle y entonces les compartíamos las fotos a través de esos grupos. Para la pregunta de si Slack es libre, sí, es libre. Tiene algunas limitaciones, pero yo siempre lo he usado libre y no he tenido ninguna complicación. Entonces les va a funcionar perfectamente para sus cursos. Teníamos un canal de herramientas, un canal de No Te Lo Pierdas, y ese es un canal en el que les compartíamos cosas súper interesantes que encontrábamos en las redes sociales, cosas que pasaban con el mundo de la innovación en los servicios, en el diseño de experiencia. Veíamos un artículo chévere y por ahí se los pasábamos. Entonces había un contacto constante de información, había un flujo de información y mantenían siempre como conectados con el curso. Había un canal de varios, por si acaso había información random, entonces por ahí llegaban los memes y había un poco de conversación random, pero digamos que no se mezclaba con la información importante. Entonces, si yo, por ejemplo, quería saber cuándo era o cuál era la dirección Zoom de la reunión, pues llegaba acá al canal de Zoom y ahí teníamos todos los, todos los enlaces. Y sí, también Juana está disponible en el celular también. Entonces es muy versátil y ayuda un montón a organizar la información. Otra de las herramientas que he usado, esta la he usado con los estudiantes de pregrado sobre todo, en mi curso de Arquitectura de la Información, que es un curso de quinto semestre, y durante mucho tiempo evalué la opción de poner Facebook en mis cursos, porque pues, es una herramienta que no está pensada específicamente para ello, pero me arriesgué en algún momento y empecé a hacer grupos cerrados para mis cursos de Facebook con, la, res- con el buen resultado de que a los estudiantes les conectó y les sirvió un montón para entablar una conversación también con el curso y conmigo. Entonces les voy a compartir algunos de los posts que hacía yo y que hacían ellos en el grupo de Facebook. Y entonces, por ejemplo, me servía o me sirve para dar anuncios específicos del curso y sé que es un canal que es inmediato, o sea, los chicos consumen mucho Facebook, bueno, ahora menos que antes, pero digamos que es una información que les llega muy rápido. A veces no visitan tanto el correo, seguramente por experiencia ustedes lo han comprobado. A veces uno envía un correo o desde Moodle escribe un mensaje y no hay feedback, de pronto los estudiantes profe, es que no me llegó el mensaje. ¿No? Acá prácticamente, incluso si ustedes se dan cuenta en la parte inferior, uno puede saber quién lo vio. Entonces, digamos que le ayuda a uno también a hacer un poco de control sobre lo que está enviando. Comentarios random, miren que en este caso pues no tiene que ver mucho con el área o con el curso, sino que estoy simplemente generando conexión. Entonces estoy tratando de mantenerlos cerca siempre para conversaciones a través del grupo. Ellos me podían hacer preguntas a través del grupo, me hacen preguntas a través del grupo y las respuestas son para todos. Entonces eso es súper eficiente porque no tengo que contestarle lo mismo en cada correo a cada estudiante que me escribe. Una pregunta que le surge a uno puede ser que es la misma pregunta a varios. Entonces, usar este canal me permitía incluso tener conversaciones con ellos y ellos iban viendo esa conversación y se empapaban de lo que estaba pasando. Eh, Bien, otra cosa que pasaba a través del curso, pasaba a través del grupo, es, por ejemplo, pasaba formularios para evaluar un poco qué había pasado en el curso, qué les había gustado, qué no. Entonces, nuevamente un canal directo para ello. Trataba de tener contacto, además del contacto de la clase, contacto informal, digamos. Entonces, cada cierre de curso eran fotos, las subíamos al grupo, compartíamos pues el tema y eso habla un poco de lo que decía Dani al inicio y es mantener ese contacto humano, esa relación, esa experiencia entre personas viva. Y digamos que a través del grupo lo que hacía yo es publicarle esas fotos. Hoy en día lo podemos hacer, como ustedes vieron en Slack, pasando las fotos de captura de pantalla de Zoom y eso genera ese buen ambiente y esa conexión. Cambiar los formatos, ¿no? En el grupo también, en el grupo de Facebook también enviaba videos, les hacía videos, les hablaba, les explicaba cosas. Entonces, mucho antes, esto es 2019, del tema pandemia, ya estaba metiendo y enviando información por ahí porque es una información que, como les digo, les llega muy rápido y muy cercana a ellos. Pues la tienen en el bolsillo, es como llevar el curso en el bolsillo prácticamente siempre.
A través del grupo también les pedía que me enviaran avances de los proyectos y yo podía hacer comentarios en esos avances. Ellos mismos podían ver o pueden ver los avances de sus compañeros y un poco ahí empieza a jugar el cómo voy yo con los demás. Entonces, bueno, estos manes lo están haciendo muy bien, yo tengo que afanarme. Entonces eso también generaba una dinámica interesante. Los tipos de contenido también eran diversos, o sea, aquí ya había incorporación de stickers y dibujos sobre las imágenes, que es un poco el lenguaje que ellos manejan, digamos, y diseñar la experiencia es meterse, como decía Dani, empatizar con ellos, entenderlos, ver su mundo, acercarse a ellos. Y este tipo de estrategias funcionan muy bien, los conectaban, hacían una conexión importante con ellos. Esta, por ejemplo, fue una actividad que se me ocurrió después de hacer un ejercicio que hemos hecho por varios semestres y que nos ha funcionado muy bien en el programa. Y después de que hacíamos el ejercicio, nos hacíamos una foto y como quedaron algunos elementos sobre la mesa, en este caso la botella, les pedí que hicieran una guerra de Photoshop, que es una práctica común en Internet, tiene que ver mucho con memes y esto. Entonces, les pedí que hicieran una guerra de Photoshop intentando borrar esa botella, que es un ejercicio muy básico en Photoshop, pero claro, aprovecharon para generar allí un meme prácticamente, entonces crearon esta foto tapando la botella con un sombrero volteado, más que uno de ellos es costeño, seguramente fue él el que lo subió, y además pusieron a Diomedes Díaz y bueno, una serie de cosas ahí, entonces sigue habiendo como ese ambiente de camaradería, en ningún momento, tengo que decirlo, se salió de control, es decir, nunca hubo malos comentarios, siempre estuvo como dentro de ese margen, de un ambiente chévere. De hecho, todavía participan en esos grupos. Yo hago un grupo por cada semestre y de cuando en cuando escriben a través del grupo contando cosas. Entonces, como que se generó esa conexión interesante. A través de Instagram también he tratado de llevar los cursos un poco más con el enfoque de mostrar lo que hacemos en el programa. Hay cosas muy interesantes que están pasando en el programa de diseño de medios interactivos y entonces creamos una cuenta de Instagram para poder mostrar eso. Y pasó algún fenómeno muy interesante con ellos y es que empezamos a tener una cantidad enorme de visualizaciones de las cosas que hacemos allí y, y entonces a los estudiantes esto los motivó mucho porque es exponer su trabajo y que mucha gente les comente, que mucha gente hable de su trabajo. Entonces empecé a etiquetarlos a ellos para que la gente que veía su trabajo fuera al perfil y pudiera ver quién es ese personaje, incluso ganar seguidores. Y ustedes saben que este movimiento de ganar seguidores, de tener visualizaciones es muy potente entre nuestros estudiantes. Entonces, digamos que el grupo, o en este caso la cuenta de Instagram, funcionó muy bien y empezó a generar esa conexión. Entonces, de hecho, ellos siguen visitando, yo sigo subiendo ejercicios les voy a mostrar por acá el grupito, la cuenta de Instagram. Y ellos siguen mirando las publicaciones. De hecho, tengo egresados que comentan sobre los ejercicios que hemos subido y que les digo ha tenido un resultado chévere. Son este tipo de ejercicios, que es un poco hacer diseño de interacción o diseño de interfaces interactivas, pero con papel. Esto es un ejercicio de una sola clase. De hecho, en la comunidad de diseñadores ha calado muy bien. Muchos son muy amigos de hacer este tipo de prototipos en papel y se disfruta mucho el ejercicio. Como les digo, este es un ejercicio de una sola clase en el que ellos se dan la pela, digamos, y hacen todos estos prototipos interactivos en papel. Y de ahí en adelante empezamos a trabajar en herramientas de prototipado digital. Entonces ya lo hacemos en Figma, lo hacemos en XD y usamos herramientas digitales, pero este ejercicio los acerca a ellos mucho al tema de interacción y para ellos es muy grato ver que lo que ellos hacen queda en una cuenta y esa cuenta tiene, pues ya vieron, 16.000, 15.000, 18.000 visualizaciones. Entonces eso los llena un poco de orgullo y quieren mostrar su trabajo y lo comparten en sus redes. Entonces ahí otra vez esa conexión que para mí ha sido muy interesante ver en los estudiantes y mirar ese compromiso que ellos han logrado. Entonces, cuando yo les pongo este ejercicio, y les digo, bueno, el siguiente ejercicio es nuestro famoso ejercicio de wireframes interactivos. Esta es la cuenta de Instagram, miren los ejercicios que ya se han hecho, entonces se vuelve un reto muy interesante y los resultados cada vez son mejores. Como para ver pues algunos ejercicios que ayudan un poco al compromiso de nuestros estudiantes ahí. Bien, entonces, nada, quería compartirles algunas buenas prácticas
cuando se decidan a crear este tipo de grupos, este tipo de entornos interactivos que están como por fuera del momento en sí de la clase sincrónica. Y uno de los más importantes es definir el tono, el grado de formalidad, cuáles son los términos de uso y la moderación que se hace inicialmente. He tenido también grupos de estudiantes vía WhatsApp, porque a veces es difícil lograr, eh, lograr que usen otra herramienta, ¿no? Uno les dice, miren, este semestre vamos a usar Slack. Slack es como un WhatsApp que funciona así, pero es mucho más organizado, etcétera. Y lo primero que les van a decir es, uy, no, pero entonces, ¿por qué no usamos WhatsApp? Si se parece a WhatsApp, ¿qué necesidad hay de cambiar? Me toca instalar, no sé qué. Esa primera barrera es importante gestionarla, ¿no? Darle manejo, digamos. Lograr convencerlos y tu segunda, tercera semana ellos mismos van a decir, uy, claro, es mucho mejor Slack porque es organizado, ¿qué tal donde no hubiéramos quedado en WhatsApp? Pero he tenido grupos en WhatsApp y lo que hay que hacer inicialmente es siempre tratar desde nosotros con el ejemplo, moderar el, 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 el tono dentro del grupo, ¿no? Entonces, digamos que si yo no quiero que termine lleno de memes el grupo, pues inicialmente uno podría dar ese término de uso, o uno pues normalmente no publicar o no compartir memes si no quiere que eso pase. Entonces, digamos que un poco mostrar cuál debería ser el uso que se le da al grupo y se mantiene siempre organizado, las interacciones son puntuales y digamos que tienen que ver con el curso. Fomentar la colaboración entre los participantes es que no solamente yo sea el que responde constantemente, sino que si hay otro estudiante que conoce la respuesta, la pueda dar. Entonces se genera ahí también un poco de colaboración entre ellos y le ayuda a uno como profesor a mantener los tiempos, a poder avanzar, porque a veces digamos que hay un bloqueo y no logran avanzar y si hasta que uno no les conteste no avanzan, pues no, fomentar como esa cultura de, hey, si alguien sabe la respuesta, désela al compañero, de pronto ya alguien habló conmigo, me encontró por ahí personalmente cuando pasaba y digamos que se lleva esa información y la comparte con los demás. Aquí viendo el chat a ver qué dice. Se pueden enviar archivos de Facebook. Uno puede hacer un enlace de Drive y compartirlo en Facebook y ellos pueden descargar el archivo vía Facebook. Bueno, Juan hace la reflexión de canales formales e informales. Digamos que sí, hay un poco una transición de uno al otro, pero yo digo que, o a mí me ha funcionado, mantenerlo con un tono moderado, no siempre fuera de tono, mantenerlo como moderado, y me ha servido para las dos cosas. Es decir, hay mensajes que son formales y que tienen que ver con alguna entrega, pero hay mensajes en los que los invito a hacer algo, a contestar alguna encuesta. Entonces, digamos que moderándolo creo que se puede manejar. ¿Qué curso dicen? ¿Dónde arman los prototipos con papel? El curso se llama Arquitectura de Información y los prototipos los hacemos en pliegos, o sea, con papel. No hay alguna aplicación, ¿no? Si ellos simplemente imprimen de pronto el contexto del teléfono, recortan y pegan. Bien, fomentar las participaciones precisas, que no se vuelva pues una conversación ahí larga sin sentido, sino que sea muy preciso a lo que vamos. Aprovechar los diferentes formatos, uno puede enviar videos, audios, imágenes, entonces eso ayuda como a dinamizar el asunto. Ya respecto de las sesiones sincrónicas, algunas recomendaciones que hemos recogido con nuestra experiencia es lo que les contaba Dani hace un ratico, tener ese momento de saludar, de tener una conversación casual, de ponerse al día. Son espacios que se han perdido y que creo que tenemos que recuperar siempre al inicio. Yo en las clases siempre empezaba a hablar como al tema pandemia, cómo van ustedes con la cuarentena, cómo van sus clases, ¿no? O sea, no solamente es mi mundo, mi clase, sino que cómo están con las demás clases, un poco que se sienta la preocupación de ver que ellos están logrando gestionar sus clases a través de la virtualidad y que los problemas que puedan tener en otras clases podrían llegar acá. Entonces, si yo sé que en tal clase les ha pasado esto y aquello, pues son insumos que yo puedo usar para mejorarles a ellos la experiencia en mi clase. Entonces, esa conversación, como decía Dani, es muy enriquecedora, tanto para ellos como para nosotros, porque nos entramos un poco en ese mundo de ellos y hacemos esa empatía de la que hablaba Dani al inicio.
Hemos hecho algunos ejercicios también de icebreaker, esto sobre todo en cursos de posgrado, en maestría, y son ejercicios muy sencillos que ayudan como a entrar en calor de una manera chévere, divertida. Yo aquí les voy a compartir algunos que hemos hecho. Este fue un ejercicio en el que les dijimos, después del break, vamos a darles 15 minutos de break, pero cuando vuelvan del break tienen que traer un miembro de la familia disfrazado como ustedes quieran, una gorra, lo que quieran. Entonces, esto fue en la maestría de gestión de la innovación, fueron y trajeron los perritos, les pusieron gorro, les pusieron, en este caso, gafitas por acá, a los niños, pues los hijos de algunos de los estudiantes llegaron disfrazados, pueden ver este disfrazado de momia con papel higiénico, a este lo pintaron y lo vistieron, había un incentivo detrás, pero más allá del incentivo era, hey, hagamos algo distinto, cambiemos un poco la dinámica, divirtámonos un poco antes de entrar al tema. Este fue otro de lleguen con un sombrero, lleguen con cualquier cosa en la cabeza que sea distinto, ¿no? Y los más creativos vamos a ponerles un punto adicional y vamos al final miramos qué les mandamos, ¿no? Les vamos a dar un premio, pero la idea es que participemos y que lo disfrutemos. Entonces, fíjense que hay cualquier cantidad de opciones a la hora de hacerlo. Sí, al final de la charla les vamos a pasar el enlace. Entonces voy a ir un poquito más rápido para alcanzar a pasarles toda la información. Esta es la tabla en la que íbamos llevándolos qué tanto habían participado. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el invitado disfrazado, el sombrero. Entonces, todo esto iba sumando puntos y al final les enviamos un regalo sorpresa a la casa vía Rappi a los que mejor lo hicieron, a los que más participaron, a los que más ganas le echaron. Siempre al final de mis cursos he tratado de hacer algo distinto para cerrar la clase y hacer esa despedida. Y en la presencialidad hacíamos la típica de pedir pizza y comíamos pizza y hablábamos del curso y qué les pareció, qué no les gustó, qué fue lo mejor, qué fue lo peor, como para hacer ese feedback final. Esta vez lo hicimos, pero lo hicimos también jugando Pinturillo. No sé si conozcan Pinturillo, es básicamente un jueguito en el que uno tiene que dibujar, solo uno de ellos puede ver la palabra que tiene que dibujar y los demás tienen que adivinar. Entonces se volvió interesante, divertido, había una cantidad de reacciones acerca de los dibujos, entonces se rompió un poco también la dinámica de estar el profesor hablando, los estudiantes escuchando, sino que hicimos algo distinto y este tipo de cosas generan esas conexiones de las que he hablado durante toda la charla. Hay otros que son tipo participación online, en este caso una pregunta muy sencilla, que puede ser para iniciar la clase, en una aplicación que se llama Slido. Les vamos a pasar, como les decía, el PDF con los enlaces para que los visiten. Y entonces esto es una nube de palabras y se les hace una pregunta cualquiera. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el líder silencioso de este mes? ¿Cuál fue el líder silencioso de este mes? Entonces, el héroe silencioso. Y cada uno iba opinando y entonces hablábamos random, o bueno, esto no lo hice yo, esto lo capturé de internet, pero se hablaba random de alguna cuestión. Recomendaciones, si la sesión es más de 1 hora y media o 2 horas, siempre hay que hacer descanso, por lo menos 10 minutos cada hora y media a 2 horas, porque es muy pesado tener sesiones más largas, sobre todo en posgrado, que las clases son un poco más largas. Las asesorías las podemos hacer a través de Zoom. Ustedes saben que Zoom tiene unos salones virtuales, que de hecho aquí tengo algunas capturas. Tienen que irse a su cuenta en, en en Zoom, pues, y ahí pueden activar el breakout room, que es en los salones que uno puede hacer. Esto en las cuentas personales, pero en la cuenta de la universidad, cuando ustedes abren las salitas, esta opción ya está activa, entonces no tienen que hacer esto. Para activarlo, ustedes abren en la parte inferior las salas individuales. Después ustedes asignan la gente que va a estar en esas salas. Ustedes lo pueden hacer manualmente o automáticamente. Es decir, vamos a hacer un ejercicio en grupo, en grupos de 3. Entonces yo simplemente pongo en la parte de arriba voy a hacer 3 participantes por cada sala y les digo que los asigne automáticamente. Pero cuando ya hay grupos, entonces lo hago manualmente y voy asignando cada persona a un grupo. Así ellos van a quedar en diferentes sesiones, van a poder hablar durante X número de minutos. De hecho, uno puede, a través de este botón,
decir que la reunión entre grupos va a ser de 10 minutos exclusivamente o de 5 minutos y automáticamente Zoom los saca. Seguramente muchos de ustedes, profes, ya conocen esa opción, pero la dejamos ahí para que lo tengan en cuenta. Y nada, esos son como la experiencia que hemos tenido. Voy a ir preparando el enlace para compartírselos y queda el espacio abierto para que nos hagan preguntas, si queda alguna duda o si tienen algún aporte que desde su experiencia les haya servido, pues nada, los escuchamos. Pueden levantar la mano y les damos micrófono para que participen si tienen alguna duda o alguna experiencia que nos quieran compartir que les haya funcionado. Bueno, por ahora les ha parecido muy interesante, Dani. ¿Alguna cosa ahí que tengas? No, yo creo que, pues, es claro que estas herramientas pues no van a cambiar la experiencia análoga pues de estar con las personas, ¿cierto? Pero sí nos toca hacer un poquito de esfuerzo a nosotros y también a nuestros estudiantes para tratar pues de acercarnos un poquito más a ellos, ¿no? Que es tan importante y tan esencial para que las clases salgan bien. Ahí les he compartido el enlacecito a la presentación, al PDF. Descárguenlo y confírmenos por favor que descarga bien. Acá lo tengo compartido, entonces supongo que les debería descargar bien. Y recuerden que en 10 minuticos empezamos la siguiente charla que tiene que ver con el setup, es decir, cómo deberíamos iluminar, dónde deberíamos ubicar las cosas, qué tipo de recomendaciones tenemos o que nos han funcionado a nosotros para el tema de las presentaciones, a veces que es tan importante. Entonces, busquen por ahí el enlacecito para que se conecten. Profe, Néstor, acordate de hacer una transición entre este Sí, es cierto, y el siguiente, ¿no? Sí, es cierto. Vamos a hacer la transición. Bueno, creo que ha quedado claro, Dani, el mensaje. Perfecto. El profe Juan Manuel invita a cacharrear y nada, les dejamos también esa tareita. Cacharrear, aventurarse, arriesgarse. Como decimos en innovación, meter la pata, cometer errores, que eso de ahí aprendemos y vamos ajustando, ¿no? Es producto de arriesgarse, mirar cómo sale, funcionó, lo que no funcionó se cambia y nada. Listo, entonces nada, quedan 10 minuticos para que hagamos la transición, profes, entonces nos vemos en la siguiente charla si les parece. Hasta luego a todos, gracias. Máster, las siguientes reuniones por este mismo canal, no es por otro. No es por el otro máster, Por el otro, sí. la dirección. Una pregunta, ¿la música cómo la coloca? ¿Simplemente una música al lado del Ese tienes que compartir el audio del computador y pones una ventanita con la música y ya. En las opciones de compartir, cuando vas a empezar a compartir, te sale a la izquierda abajo compartir sonido del computador. Entonces lo activas, pones tu música y la música sale por chat? Es súper. Bueno. Néstor, ¿me escuchas? Sí, la escucho, profe. Gracias. Perdón, hemos recibido el link de la presentación. Creo que nos ibas a dar algunas direcciones para romper el hielo, para... Sí, ahí están.
Si va al slide de... De hecho, aquí está. Si va al slide de los icebreakers, ahí están los enlaces de algunas ideas de icebreakers. Miren, aquí en la parte inferior. Bueno, de todas maneras, Néstor, muchas gracias y admirable la manera como haces empatía con los estudiantes, te conectas, te logras conectar y nos has dado, digamos, una visión para trabajar. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes.